Me alegro muchísimo de estar una vez más delante de ustedes para presentarles un programa más sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Eh, es una epístola apasionante y la verdad es que es el corazón del Evangelio de Pablo juntamente con la epístola a los Romanos. Yo veo que esta porción, esta pequeña carta, porque es pequeña, contiene tesoros enormes para nuestra propia vida y vamos a ir aprendiendo cosas claves. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de la diferencia que tuvo Pablo con Pedro cuando éste llegó a Antioquía a visitarlos y se sentó a la mesa con las personas que estaban allí en Antioquía. El hecho es que eran gentiles, pero cuando llegaron Jacobo y otros judíos, entonces se fueron a sentar a otra mesa y de repente resulta que en una mesa había gentiles y en otra mesa había judíos. Pablo enciende en malestar, en cólera y confronta a Pedro y le dice que su conducta es hipócrita, porque él cree una cosa y está haciendo otra. Se está dejando llevar por la presión de algunos que son, por cierto, contrarios a la fe verdadera que Jesucristo nos enseñó. Entonces, Pablo reprende a Pedro. Es un hecho, no nos da las palabras de Pedro, pero es un hecho que lo que le dijo Pablo lo convenció y rectificó y volvieron a la unificación de la iglesia de cualquier raza. Eso es importante, una iglesia que está compuesta por personas de cualquier raza. Es más, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, cuando envían a Pablo y a Bernabé a hacer el ministerio para el cual fueron llamados, a mí me llama la atención, porque, oigan lo que dice aquí, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé era judío. Simeón, apodado el Negro, que significa que era de raza negra. Lucio, de Cirene, era un gentil. Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, era de la gente pudiente de la sociedad. Y Saulo, si ustedes notan, hay gente de diferentes lugares y de diferentes razas. Y esta gente dice, mientras ayunaban y participaban del culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo para el cual los he llamado. La iglesia de Antioquía es un buen ejemplo de una iglesia en donde se integran todas las personas en uno solo. No hay divisiones. Y aquí ocurre algo importante. Pablo, después de reprender a Pedro por esa actitud, viene un nivel de reconciliación, pero él utiliza un término aquí en el verso 15, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Suena un poco duro referirse a los no judíos como pecadores paganos. Yo creo que ustedes deben darse cuenta de esta situación. Me parece un poco duro, pero les voy a explicar un poquito el aspecto social de esto. El asunto es que ellos llamaban pecadores no porque hicieran toda clase de pecados, sino porque no guardaban la ley. Ese era el concepto que los judíos tenían de los gentiles. Como no guardan la ley, son pecadores. Si ustedes se dan cuenta, el aspecto del cumplimiento de la ley de manera como esfuerzo personal estaba tan metido en el corazón de los judíos que era muy difícil entenderlo de otra manera. Entonces el concepto pagano son gente que no cree en Dios o gente de otras religiones. Pero
aquí es donde empieza, en el verso 16, donde empieza otro nivel. Ya Pablo deja de estar hablando solamente testimonialmente, sino que en base a lo que han experimentado, empieza a darnos fundamentos doctrinales que nosotros debemos ponerles mucha atención. Déjenme leerlo porque tenemos que entenderlo bien. Yo estoy usando la Nueva Versión Internacional. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Muy importante esto. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí viene este famoso versículo. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Miren qué extremo el pensamiento de Pablo. Si no fuera por la obra de Cristo, todo lo que hacemos no sirve para nada, por lo menos en términos de nuestra relación con Dios y de nuestra salvación. Déjenme ir por partes, porque esta parte es sumamente importante y no podemos pasarla por alto. El hombre no es justificado por Dios por las obras. Es decir, yo no puedo llegar a Dios y mira, Señor, como yo no he pecado, como yo soy muy bueno, como yo no hago malo, tú tienes que aceptarme a mí. La Biblia nunca enseña eso. Y especialmente Jesús. La Biblia nos enseña a nosotros que es por la fe en Jesucristo, exclusivamente, que la gente se salva. Pero nosotros permanecemos firmes en la fe en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, siguiendo este mismo principio. Nosotros no vamos a justificar nuestra conducta dándole dinero a alguien. No vamos a salvar a nadie haciéndole un servicio fúnebre. El que murió en su vida decidió a dónde se iba. Así que yo ni siquiera puedo orar por el que falleció. Sencillamente, él tomó su decisión y va a ir a parar en donde él tomó la decisión de ir. La Biblia dice que a Dios llegamos por Jesucristo. Y al llegar por Jesucristo tenemos camino hacia el Padre. Pero si no hay Jesucristo en nuestra vida, por más leyes que cumplamos, ni por más buenos que seamos, no tenemos salvación. Yo creo que el Evangelio es así, radical en ese sentido. O vienes a Cristo o estás perdido para siempre. Sin Cristo no hay posibilidad de vida eterna. No importa las obras. Así que la ley no puede ser utilizada para chantajear a Dios, pongámoslo así. Miren, en la Edad Media, en tiempo de Lutero, el Papa quería edificar o construir la iglesia de San Pedro. Y empezaron a vender indulgencias. Y entonces las indulgencias decían, mire, si usted tiene a alguien que ya se murió, usted paga una cantidad de dinero e inmediatamente la persona que murió se sale del lugar donde esté y va a parar al cielo.
es una mentira de la más grandota que uno pueda imaginarse. Fue el pleito de Lutero. Se dejó ir en contra de eso porque es antibíblico y antidios. Es negar la obra de Jesucristo, es decir, lo que Jesucristo hizo no vale. Mire, usted pague y va a ser salvo. Pague tanto y Dios le perdona sus pecados. Y si son muchos sus pecados, pague más. Miren, eso no es el Evangelio. Eso es un negocio. Esa es una empresa. No tiene nada que ver con Dios. La única forma que nosotros podemos tener para una buena relación con Dios es la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Ahora, aquí entramos a que la justificación es por la fe y no por las obras. La justificación significa que Dios nos acepta y nos perdona y nos da nueva vida al venir a Él. A Dios le interesa que nosotros volvamos a Él. Por eso no acepta chantajes. Yo no puedo decir, mira Señor, yo voy a donarle a la iglesia, Señor, una finca. Y así tú me aceptas en el cielo. Mentira, no se puede. Yo no puedo donar nada a nadie pensando en que eso me va a traer a mí un beneficio específico. Dios ha tomado la decisión de la salvación del mundo a través de Jesucristo. Y, por supuesto, hay un versículo que ustedes se conocen de memoria y que no podemos pasar por alto en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, oiga bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que el camino a Dios está cerrado para todos aquellos que no han venido a Jesucristo. Ni no importa si usted dice, mire, yo voy todos los días a la iglesia, yo siempre canto, yo siempre aplaudo, yo hago todo lo que hacen ahí. Eso no importa. Lo que importa es, ¿has rendido tu vida a Jesucristo? Sin Jesucristo todo lo que puedes hacer es puro teatro. Y yo creo que es importante que entendamos esto, porque entenderlo nos lleva a nosotros a centrarnos en el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Jesucristo. Él es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Para salvar a los hombres de su pecado y que pudiéramos tener acceso a Dios. Y eso no tiene que ver solo con judíos, tiene que ver con todo el mundo. El amor de Dios es tan grande que abarca a todo el mundo. Así que sepamos bien esto. Viene ahora otra cosa. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Yo me doy cuenta de eso, ¿saben? La primera cosa que le pasa a uno cuando viene a Jesucristo es que para reconociendo todo lo malo que ha hecho. Puede que no hayamos matado a nadie. Puede que no hayamos golpeado a nadie. Pero con solo el hecho de ignorar a Dios en nuestra vida, nos hace pecadores. Al final de cuentas, el pecado es el rechazo de Dios. Si nosotros miramos esta perspectiva, entonces nos damos cuenta que la primera cosa que ocurre cuando nosotros buscamos la justificación por la fe en Cristo Jesús es que somos pecadores. Así que si ustedes se dan cuenta, uno de los aspectos principales de la predicación evangelística en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, Pablo y todos ellos, no refiere tanto como recibir a Jesucristo, sino hace más énfasis en arrepiéntanse de su maldad y su pecado. ¿Por qué? Porque al arrepentirse de su pecado vuelven a Dios. Porque el pecado está lejos de Dios. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de eso, vamos a caer en una situación ilógica e inaceptable.
pretender que yo vengo a Dios, pero no cambio, ni me arrepiento de mi maldad. Entonces, Cristo nunca está al servicio del pecado, pero nos muestra el pecado. Otra cosa, dice Pablo, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Es decir, si yo vengo a Jesucristo y busco la justificación por la fe, pero vuelvo a practicar o a vivir aquellas cosas que a Dios no le agradan, entonces me vuelvo transgresor. ¿Transgresor de qué? Transgresor de la voluntad de Dios, transgresor de la gracia. Yo no fui llamado por Dios para eso. Me parece muy importante a mí que cuando entramos a esto debemos darnos cuenta de que no hay manera que yo venga a Cristo y siga viviendo de la misma manera. Y por eso es que Pablo insistía tanto, bueno, ustedes se convirtieron, ahora vamos a trabajar en su vida. Vamos a trabajar con la fuerza de la palabra de Dios. Vamos a trabajar con un discipulado que cambie sus vidas. Entonces, dice Pablo, y esto es una cosa, este es un tema que se introduce fuertísimo. Dice, yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Miren, yo digo que son palabras fuertes. ¿Por qué Pablo muere a la ley? ¿Es tan inútil la ley? Fíjense que no es poner en tela de juicio la ley, es poner en tela de juicio nuestra actitud frente a la ley. Si yo quiero cumplirla, el día que yo me esfuerzo por ella, entonces yo estoy trabajando para la ley y apartándome de Dios. Si muero a la ley, entonces Dios trabaja en mí. Pablo da uno de los mensajes más fuertes de su evangelio con estas palabras. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo o en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo cambió la historia de mi vida. Yo se los quiero compartir. Este versículo cambió la historia de mi vida. ¿Saben por qué? Porque habla algo que sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que Cristo fue crucificado. Pero lo que está diciendo Pablo es que Cristo fue crucificado no solo, sino que cada uno de nosotros fue crucificado juntamente con Cristo. Por la fe, nosotros morimos con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Porque el que no muere no puede resucitar. Si queremos nacer a una nueva vida y resucitar en cuerpo al final, necesitamos morir a nosotros mismos. Ahora, este pasaje, yo digo que muchísimas veces no se entiende a plenitud. Y la razón básica es porque no entendemos qué significa la muerte de nosotros. Pero Pablo está utilizando una figura, una metáfora, y nos está enseñando algo sobre lo cual nosotros debemos caminar. He sido crucificado junto con Cristo. Entonces yo ya no vivo. Yo leía en cierta ocasión un testimonio de Watchman Nee. Iba en un tren atravesando la China y unos que iban en el tren andaban apostando y jugando cartas y le dijeron, vengan a jugar con nosotros. Y él le dijo, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque yo estoy muerto para eso. Obviamente la gente no entiende, está medio loco, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es, ya estas manos fueron consagradas para Dios, no sirven para otra cosa. No deben ser usadas para otra cosa. Mi vida ha sido consagrada para Dios, no voy a usarla para otra cosa. Yo estoy muerto a las costumbres de este mundo. Yo estoy muerto a las tradiciones de la ley. Yo estoy muerto a la práctica de una vida cristiana basada en mis fuerzas y no basada en el poder de Dios. Yo estoy muerto al pecado. Estoy muerto a la ley, porque ya no me voy a esforzar más
¿Saben quién se va a esforzar porque la ley se cumple en mi vida? Dios. ¿Por qué? Porque si yo muero, entonces Cristo, que vive en mí, va a hacer aquello que a mí me falta. Y aquello que yo no logro conseguir por mis fuerzas, lo voy a conseguir por el poder de Dios. Entonces, para mí es muy importante que sepamos lo que es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos es considerar que nuestra vida, de la manera que nosotros la llevamos, siendo nosotros los actores principales, siendo nosotros los que movemos el mundo, los que hacemos las cosas, los que cumplimos los principios, los derechos y todo eso. Eso se murió. Es Dios el que lo cumple a través de nosotros. Tal vez ustedes no pueden entender la diferencia entre una cosa y otra, pero es abismal. La diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque en uno soy yo el que es el superhéroe. En el otro, Jesucristo es el superhéroe. En el sistema legal, en la ley, el superhéroe soy yo. Gracias a Dios que yo puedo hacer esto, yo sé hacer esto, yo puedo lo otro. Lo que Pablo está diciendo es, el héroe es Jesús. Él lo hace, no por mí, sino por su poder. Su gracia opera en nosotros. Lo que yo vivo a diario, lo vivo en la fe de Jesús, que dio su vida por mí. Entonces yo debo entender que lo que Él está haciendo es enseñándonos a nosotros a apartarnos totalmente de aquellas cosas que no son buenas, a dejar de hacer el pecado. Y el pecado no solo es alejarse de Dios, ahora sí podemos entrar a que hay una diferencia de pecados. El pecado que niega a Dios y el pecado que transgrede la voluntad de Dios. El pecado que transgrede la ley de Dios siempre es porque nos gusta a nosotros más que la gracia de Dios. Todo el que peca está rechazando a Dios. Cada vez que nosotros cometemos un pecado estamos negando a Jesucristo y estamos negando la gracia de Dios que nos da la fuerza para vencer cualquier tentación. Entonces, por eso Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. ¿Cómo la voy a desechar si es la única fuerza que me permite salir adelante? Si la justicia se obtuviera por medio de la ley, todo lo de Cristo sería en vano. ¿Saben cómo nadie puede cumplir la ley? Entonces, por más esfuerzos que hagamos, nos perdemos. Pero si nosotros nos aferramos a la gracia de Dios, si nosotros morimos a nuestra propia naturaleza que ama el pecado, que ama ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le quiere robar a Jesucristo su posición, entonces nosotros nos perdemos. Pero si morimos a esas cosas, Dios nos va a permitir a nosotros ser más que vencedores. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque aquí tenemos una de las enseñanzas más fabulosas. Y creo que esto debiéramos repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque es el corazón de la fe, es la esencia de la fe. Sin esto no hay cristianismo. Padre, gracias por eso. Yo te bendigo y bendigo a todos los que están viendo este programa y reto a todos a cumplir esta palabra en sus vidas. A Él le damos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.